Segundito, listo. Aquí se ve en la pantalla el material, amigos y amigas. Sí, señor, sí se ve. Listo, vamos entonces a iniciar, ¿vale? 19-16. Dice de la siguiente manera el 19-16. Dice, en aquel día los egipcios serán como mujeres atemorizados y temblando porque levantará la mano Yud-Hel-Vajé de los ejércitos contra ellos. Ese texto ya lo habíamos explicado, simplemente es como para unirlo con el de hoy. 17. Entonces la tierra de Judá a Egipto será terror. Cualquiera que haga mención de ella temerá a causa del consejo que Yud-Hel-Vajé de los ejércitos determinó contra ella. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán y jurarán a Yud-Hel-Vajé de los ejércitos. La ciudad de la destrucción, o Eres, será llamada Una. En aquel tiempo habrá altar a Yud-Hel-Vajé en medio de la tierra de Egipto y pilar en la frontera a Yud-Hel-Vajé. Y serán por señal y testimonio para Yud-Hel-Vajé de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Yud-Hel-Vajé a causa de sus opresores, y entonces un Salvador y un príncipe que los librará. Y conocido será Yud-Hel-Vajé en Egipto, y conocerán los egipcios a Yud-Hel-Vajé en aquel día, y harán un sacrificio, utiliza el término Seba, hará un sacrificio y una ofrenda, y harán entonces voto al Creador y los cumplirán. Y golpeará el Creador a Egipto y herirá y sanará a Yud-Hel-Vajé y se volverán, y él será favorable y los sanará. En aquel tiempo hará más bien una carretera desde Egipto hasta Asiria, y vendrán los asirios hasta Egipto y los egipcios hasta Asiria, y les servirán los egipcios y los asirios. En aquel tiempo será Israel tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra. Quien los bendecirá será Yud-Hel-Vajé de los ejércitos, diciendo: pueblo mío, Egipto, y obra de mis manos, Asiria, y mi heredad, Israel. Bueno, aquí encontramos entonces la parte final del capítulo 19. ¿Me están escuchando bien? Hola, ¿sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahí estamos encontrando entonces la parte final del capítulo 19 del libro de Isaías. Como ustedes se dan cuenta, pues es bastante enredado lo que habla. Por lo general, estas profecías, pues no da tiempo de, por ejemplo, en una iglesia, una congregación de ese estilo, como interpretarlas, porque tomaría mucho tiempo uno y son textos bastante complicados o difíciles. Entonces, pues para eso existimos nosotros, para que podamos hacer los análisis y las lecturas correspondientes o correctas de lo que estamos viendo, pues, en pantalla, ¿no? Capítulo número 19, versículo número 16, para empezar. 19, 16. ¿Listo? 19, 16. Bien. Y dice entonces, en aquel día los egipcios serán como mujeres, atemorizados y temblando porque levantará la mano Yud-Hel-Vajé de los ejércitos contra ellos. Ya eso lo vimos, diciendo que los egipcios iban a sentir temor por la destrucción que venía de parte de los asirios, ¿cierto? Dijimos en clases anteriores que la invasión que iba a venir a la tierra de Egipto era el imperio asirio, que iba a tomarse este lugar, pues obviamente a la fuerza, ¿cierto? A la mala. Entonces, eso causó mucho temor en los egipcios, que vieron, digamos, perdida su fortaleza y hegemonía para aquel momento de la historia. Hegemonía es como el poder que ellos tenían en aquel momento. ¿Listo? Continuamos. 17. Y entonces la tierra de Judá a Egipto será terror. Cualquiera que haga mención de ella temerá a causa del consejo que Yud-Hel-Vajé de los ejércitos determinó
contra ella. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el texto? El texto está diciendo que, pues, el creador iba a traer terror sobre los egipcios acerca de Judá. Es decir, cualquiera, por ejemplo, de los egipcios que huyera a Judá iba a sentir también temor en Judá. Y ahí hemos mencionado en la clase anterior el por qué. Y el por qué lo encontramos en que Judá había logrado derrotar al imperio asirio. Entonces, si usted, por ejemplo, vive en Egipto y lo invadieron los asirios y usted huye hacia Judá, ahí me daría miedo porque los judíos vienen de derrotar a los que me han derrotado a mí, ¿cierto? Entonces yo habito en Egipto, me están invadiendo los asirios, yo huyo de Egipto y me meto en Judá, yo diría, uy, qué miedo esta gente porque esta gente sí derrotó a los asirios y nosotros siendo los egipcios los poderosos y eso, no pudimos contra ellos. Entonces, ¿a qué temió la gente de Egipto? Que huyendo de su tierra hacia Judá, que son tierras vecinas, pues allá en Egipto, pero allá en Judea, los derrotaran o los tomaran por invasores. ¿Me hago entender? Entonces vamos a volver a leer el texto. Entonces la tierra de Judá a Egipto será terror. ¿Por qué terror? Porque los hebreos habían logrado derrotar al imperio asirio, ¿cierto? Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35, donde dice que la casa de Judá, Dios le dio el poder para combatir a los asirios, pero no quisieron ir a la guerra. Y entonces dice el texto que el creador fue él mismo a la guerra por Judá y envió al campamento de los asirios confusión y muerte y mató al campamento de los asirios 180,000 en total. ¿Listo? Entonces, pues obviamente no podemos creer que los egipcios sentían temor de Judá porque sí. No, el temor era por lo que le había pasado a los asirios. El ejército más poderoso del mundo en aquella época, imagínense que había caído contra Judea. Entonces los egipcios pues obviamente sentían miedo también ahora de Judea. Entonces, 17, la tierra de Judá a Egipto será terror. Cualquiera que haga mención de ella temerá a causa del consejo que Yud-Heh-Vahei de los ejércitos determinó contra ella. Entonces, todo el que llegaba a Judá sentía miedo porque si los asirios habían sido destruidos, quién sabe qué más le podía pasar a cualquiera que tratara de invadir esa tierra. Entonces, los egipcios tenían temor también de Judá. ¿Me hice entender ese texto? ¿Sí? Entonces, ¿por qué los egipcios tenían temor de Judá y de la tierra de Judea? Porque en Judea los asirios habían sido derrotados, que los asirios ya los habían derrotado a ellos como egipcios. 18. En aquel tiempo habrá 5 ciudades de la tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán y jurarán a Yud-Heh-Vahei de los ejércitos, la ciudad de la destrucción será llamada Una. Sí, ahí coloqué el nombre en castellano, la ciudad de la destrucción, pero realmente el nombre en hebreo o el nombre de esa ciudad más bien era Eres. ¿Listo? Eres, que significa ciudad de la destrucción. ¿Bien hasta ahí? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, señor. Vamos a volver a leer ese texto. Dice, en aquel tiempo habrá 5 ciudades en 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán y jurarán a Yud-Heh-Vahei de los ejércitos, la ciudad de la destrucción, o sea, Eres, será llamada Una. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto hasta acá? Está diciendo básicamente que en medio de esa invasión de Asiria a Egipto, que es el contexto grande, 5 ciudades de Egipto terminarían hablando la lengua de Canaán. Entonces yo les pregunto, ¿qué tiene que ver eso con la invasión a Siria? ¿Alguien tiene alguna respuesta a eso? ¿Alguien tiene alguna idea?
¿no? Entonces, es raro, ¿cierto? Es raro porque viene hablando de la invasión de asirios a Egipto, mencionó a Judea, pero ahora resulta que está diciendo que en Egipto habrán ciudades que hablen la lengua de Canaán. O sea, mire, ahí esta vaina, o sea, es como un texto muy disperso, diría un lector cualquiera que no esté analizando, diría esta lectura es como dispersa, o sea, como que habla de todo un poquito y a la vez no habla de nada. Entonces, ¿a qué hace referencia cuando el texto dice que hablarán la lengua de Canaán? Entonces, primero que todo, nos toca plantearnos a nosotros como lectores, como investigadores del texto bíblico, plantearnos lo primero y es algo que también vamos a ver los miércoles en la clase de la Yeshiva Mitkaen, y es primero que todo saber por dónde coger el texto. Cuando hay un texto difícil, uno tiene que coger un lugar para empezar a abrirlo. Y después de haberlo leído varias veces, yo concluí que la manera de poder entrar a este texto era saber primero que todo cuál es la lengua de Canaán, porque ese es el centro del texto. El texto está diciendo que 5 ciudades de la tierra de Egipto hablarían la lengua de Canaán. Entonces habría que preguntarnos, pues, ¿qué lengua hablaban en Canaán? Primero que todo, esa pregunta nos lleva a otra. ¿Qué lengua hablaban en Egipto? Pues en Egipto hablaban la lengua egipcia. ¿Listo? Suena una respuesta tonta y fácil, pero pues es así. ¿Listo? En Egipto, buenos días. En Egipto, buenos días, hablaban la lengua egipcia, que es la misma que ustedes han visto en los jeroglíficos. ¿Han visto los jeroglíficos? Que tienen formitas que son como dibujitos, ¿no? Pictografía. Entonces esos dibujitos tienen sonidos, ellos hablaban ese lenguaje, esa era la lengua de los egipcios en aquel momento, ¿vale? Pero estarme haciendo entender hasta ahí. Bueno, vamos a ver si colocamos por aquí de pronto, a ver si nos sale algún video de lengua egipcia antigua. A ver, lengua. Vamos a ver si de pronto por aquí sale algún cortico de los lenguajes. Este no es. Estoy buscando aquí en el video. Es el que sigue. Ese no es. Bueno, se oye muy, muy suavecito lastimosamente, pero esa lengua egipcia era pues muy diferente a los lenguajes de las otras partes del mundo en aquel momento. ¿Listo? Entonces, en Egipto, ¿qué lengua hablaban? Lengua egipcia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Lengua egipcia. Ahora, ¿qué lengua hablaban en Canaán? O sea, ¿por qué el texto nos quiere dar como dato no menor, o sea, sino como dato importante, nos quiere decir como dato importante que 5 ciudades en Egipto iban a hablar la lengua de Canaán? ¿Cuál era entonces la lengua de Canaán? ¿Alguien tiene alguna idea? No. Bueno, en Canaán, dime. ¿Qué me dice, Claudia? No, estaba pensando pues por la invasión de los asirios que podría ser la de el arameo, pero no, creo que no es. Vale, bueno, en Canaán habían 2 lenguajes principales. El fenicio, por un lado, y por otro lado, el arameo. De las 2 lenguas, el arameo era el más utilizado. De hecho, los asirios hablaban arameo. Sí, ellos hablaban 2 idiomas, acadio y arameo. Entonces, repito nuevamente, pónganle cuidado. En Canaán, ¿qué lenguaje hablaban? Hablaban 2 lenguajes. Por un lado, un idioma llamado el fenicio, que es considerado uno de los idiomas más antiguos del mundo, y por otro lado, hablaban el arameo, que también es considerado pues muy antiguo. Eran los 2 lenguajes que hablaban en Canaán. ¿Cuál era el principal? Dependiendo de la época. Pero para la época que estamos ubicados acá, la época que estamos aquí leyendo, era el arameo el lenguaje más hablado en Canaán, debido en parte a la invasión de los asirios. Entonces, la invasión de los asirios había hecho que más gente hablara la lengua aramea, porque los invasores también hablaban la lengua aramea. Entonces, los asirios y los cananeos hablaban el lenguaje arameo.
Los hebreos también hablaban arameo y hablaban hebreo. Sí, es como, no sé, en la frontera con México, mucha gente tendrá que hablar inglés y español, ambos fluidos, ¿cierto? Porque tiene público de ambos lados, tanto, no sé, de Estados Unidos como de México, ¿sí? O, por ejemplo, en San Andrés, aquí en Colombia, que hablan criol, que es la lengua nativa de ellos, ¿cierto? El francés mezclado con lenguas africanas. Hablan español, pero también hablan inglés, porque llegan muchos turistas, ¿sí o no? Entonces, lo mismo sucedía en Canaán. Había una lengua principal, que era el fenicio, estaba también el arameo, y en Israel era hebreo y arameo, ¿vale? Y los asirios, ¿qué hablaban? Hablaban acadio y hablaban también arameo. O sea, que la lengua común de los tres pueblos, ¿cuál era? El arameo. O sea, si hacemos un cuadro de similitudes, no sé si quería poner una cartuchera. No se había subido. Qué raro. Arameo, ¿de dónde escribí? Una traducción dice que hablaban hebreo. ¿Hebreo? El acadio y el arameo era de los asirios. Sí, acadio y arameo de los asirios. Había también de los cananeos, estaba el fenicio. Sí, permíteme un segundito, busco los marcadores, ¿vale? Qué raro. Los cananeos. Fenicio. Listo. Entonces, tenemos primero que todo a los cananeos, ¿cierto? Los cananeos, ¿qué lenguaje hablaban? Fenicio y arameo, ¿cierto? Fenicio y arameo. Tenemos en segunda medida a los hebreos, ¿sí? A los hebreos. ¿Qué lenguaje hablaban los hebreos? Pues, hebreo, ¿cierto? Y arameo. Y tenemos por último a los egipcios, no, a los asirios. A los asirios que hablaban Acadio y arameo. acadio y arameo. Entonces, si hacemos un cuadro de similitudes, pues obviamente el arameo era el lenguaje más común de aquel momento, ¿cierto? El arameo. Entonces, el arameo era la lengua que hablaban mayoritariamente en aquel tiempo. ¿Bien? ¿Me dice entender hasta ahí? Y los egipcios hablaban solo Egipcio y pues conocían las otras lenguas, pero ellos sí se inclinaban mucho, era pues por el egipcio, que era su lenguaje de cabecera, ¿no? No como lengua principal. Exacto. Acadio. los caldeos también. Sí, acadio o caldeo es el mismo idioma. Pero ahora hay un poquito que se habla de la arameo. Ah, sí, ahorita no, ahorita está pues en la zona, en aquella zona, no, en aquella zona el lenguaje más hablado es el árabe. Sí, porque en la mayor parte de los países pues son influenciados por la cultura árabe. Pero de resto pues casi todo el mundo habla es inglés, ruso, hablan mucho también, ¿cierto? Y si ustedes miran ahí en el texto en hebreo, dice que hablarán Shefat Canaán. O sea, efectivamente la lengua de Canaán no dice hablarán hebreo. No sé por qué esa versión. la de ahora hoy dice hebreo. Es raro, ¿sí o no? Mira, ahora en Egipto sí sabes que hablarán hebreo. No, y ahí no dice eso. En el hebreo no dice hebreo, dice Shefat Canaán, que significa la lengua, ¿sí o no? La lengua o el lenguaje de Canaán. Y ahí sí es un desacierto porque en Canaán no hablaban hebreo. Habían algunas tribus que tenían como variaciones del hebreo, pero hebreo es este y variaciones van por otro lado, ¿sí? Tienen cosas en común, pero no es lo mismo, ¿vale? Seguimos. En aquel tiempo habrá 5 ciudades de la tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán. Entonces, la lengua de Canaán, repito, era el arameo o el fenicio. ¿Listo? El arameo, una explicación, el arameo era como una raíz, el hebreo era una raíz del arameo. No, el hebreo y el arameo son dos lenguas primas. O sea, utilizan los mismos, en épocas, utilizaron los mismos símbolos y todo.
O sea, es como el español y el portugués, que yo no sé cuándo lo explicaba yo. Entonces, esta letra sirve tanto para el portugués, como para el español, como para el inglés. Pero mira que cambia la pronunciación. No sé en portugués cómo, pero en inglés hay muchas palabras que esto suena, bueno, la A es EI, ¿cierto? Si no me falla la memoria. EI. En portugués yo no sé cómo se pronunciará la A. Puede ser que, no sé, su función es diferente. Sí, pero son los mismos símbolos, Pero, sí, o sea, caracteres. si el arameo es antes del hebreo. No, O sea, tienen la misma raíz. vienen de la misma raíz ¿Cuál sería y la raíz? está confirmado que el hebreo es anterior al arameo. ¿Por qué? Por la antigüedad de los documentos, ¿sí? Entonces, El hebreo sería una raíz de... más bien, el hebreo sería como una matriz, no tanto como una matriz del arameo. O sea, los arameos formaron su idioma a partir de lo que vendría a ser el hebreo, ¿sí? Los arameos. Fue el hebreo. Sí. ¿Hay otro idioma parecido? Y pues, dependiendo, el primero fue el arameo. No, no hay prueba histórica de eso. Y lo mismo escuchado que el fenicio. ¿Sí? No, y el fenicio es, en las lenguas occidentales, el fenicio sí es el más antiguo, porque el fenicio es el antepasado del griego. Entonces, como las lenguas occidentales son el griego y el latín, entonces sí, tienen razón, la lengua más antigua de Occidente es el fenicio. De Occidente sí es el fenicio. Y es que cuando uno habla en general, o sea, parece que el fenicio fuera, digamos, el más antiguo Sí, del mundo. es un problema porque nosotros nos enseñaron en el colegio que la historia del mundo se reduce a Grecia y a Roma. Entonces uno veía en el colegio historia mundial y uno veía la historia de Grecia y de Roma y que en el resto del mundo no había seres humanos, no habitaba nada y ok. Ya si lo vamos más a Oriente, pues allá es otro lenguaje, ¿no? Los kanjis y esos símbolos que ellos utilizan, eso tienen una raíz también, que tiene que ver con una tribu de Vietnam. Y esa tribu de Vietnam tomó los símbolos, a su vez, de la antigua India. Sí, de hecho, casi todo lo que tiene que ver con matemáticas viene de la India. El ajedrez es de la India y tiene un significado en la cultura hindú, ¿sí? Y los árabes tomaron toda la cultura hindú y la retransformaron, tuvieron como un auge en la Edad Media, tomando todo lo hindú, pero ya eso está hecho en la India. Todas las medidas de pi, coseno, radio, todo eso en la India ya se manejaba. Y los árabes trajeron todo eso de allá y lo trajeron a la matemática occidental. ¿Sí me hago entender, más o menos? Entonces es una... Entonces, si eso, digamos, sí, bueno, y de pronto también aquí en lo que estamos explicando con Sí. cananeo, ¿sí? Mm. O sea, pues tampoco es tan descabellado pensar que podrían estar hablando hebreo, porque si es más antiguo. Y no solamente eso, por la antigüedad no solamente, sino porque es que lenguaje cananeo nunca existió, o sea, era la lengua de Canaán, o sea, el lenguaje que hablaban en la tierra de Canaán, pero no era como que los cananeos eran un pueblo. No, ellos habitaban la tierra de Canaán, pero los cananeos no eran un pueblo. Por eso dice, yo derrotaré delante de ti a 7 familias, jereceos, jebuseos, como tal ellos vivían en la tierra de Canaán, ¿sí? Se pueden llamar cananeos, sí, pero no eran un solo pueblo, eran 7 pueblos distintos. Eso dice la misma Torá, dice eso, ¿sí? Y tenemos algo interesante ahí que se me va. Había una variación del hebreo que era el amorita y el otro era el amorreo. El amorreo y el amorita, si sobrevivieran hasta el día de hoy, porque hay textos, pero nadie lo habla, es una lengua muerta, sonarían muy similar al hebreo bíblico, con variaciones. O sea, diferenciarlo sería hoy en día muy difícil al oído. Ya en el papel, pues ya uno los diferencia, por las vocales y eso. Porque, digamos, y es que ellos dicen, el lenguaje semita. La lengua semita, lo que pasa es que cuando hablamos de lengua semita, hablamos de las pronunciaciones. Por ejemplo, esto, el SH, eso es semita, ¿sí? Entonces, las lenguas semitas son el arameo, el hebreo, el fenicio. Es una familia muy grande, pero es por las pronunciaciones. Es como nosotros decimos, por ejemplo, compás, ¿cierto? Compás. Este sonido NP es muy del español, ¿sí? Usted va a otro y puede encontrar, por ejemplo, por allá en la Edad Media, compás con N. ¿Sí? Y no es que esté mal, simplemente es otra pronunciación porque pertenece a otra familia lingüística. ¿Sí? Más o menos, ¿sí? Y bueno, y el tema se hace más enredado porque el tema de los lenguajes es muy enredado, pero toca partir del punto que el lenguaje que hablaban Noé, no sé si Adán, porque bueno, en fin, Noé, sus hijos, era un tipo de hebreo antiguo. No podría decirle exactamente que es el mismo que se utiliza ahora, sería un tiro al aire. Era un tipo de hebreo antiguo. Y después de la Torre surgieron variaciones a ese idioma y nuevos idiomas. Pero los mismos lingüistas han dicho
que si hacemos un mapa, un tronco, un árbol de los idiomas, el hebreo tendría que ir en las raíces, porque es una lengua originaria o madre, ¿sí? Entonces, para que quede claro. Y el arameo siempre está por encima del hebreo, o sea, fue después, ¿vale? Ahora sí. El arameo tiene variaciones. Y hay, por ejemplo, un arameo que se llamaba el arameo real. Me parece que yo vi en una traducción, si me ayudan a mirar, decía algo así como hablarán, o hay un versículo donde dice, creo que es en Segunda de Reyes 19:33, me parece que dice que hablaban la lengua real, y esa lengua real era un tipo de arameo como refinado, ¿sí? Como sofisticado que utilizaba solamente la gente de la élite. ¿Mm? Es como el castellano. Realmente decir lengua española está mal, porque en España hablan muchos variaciones de la lengua castellana, de la lengua española, perdón. Y una de esas variaciones es el castellano. Está el gallego, ¿sí o no? Está el catalán, ¿cierto? Esas son variaciones de la lengua española. Pero una de esas variaciones es el castellano. ¿Por qué aquí hablamos castellano y no catalán? Porque los tipos que venían a conquistar y los curas venían todos de Castilla. Entonces trajeron acá ese tipo de lenguaje, ¿sí? Y ellos tenían un problema de fonética que no diferenciaban ni la C, ni la S, ni la Z. Y por eso nosotros en español, uno no diferencia, escuchando una palabra, uno no diferencia mucho la C, la Z y la S. Es que eso de la ortografía, o sea, lo que yo decía, digamos, en los de día, que era como darle significado, digamos, a las palabras, con Sí. respecto a la ortografía. Porque, Sí. digamos, con base, o sea, uno para esto definir que es M-O-N, es como, o sea, no, el sonido no es muy claro, o sea, uno Sí. no vocaliza bien, o sea, como cuando le hacen un grito a un niño. Exacto, es lo mismo. Entonces le dice, boca, si usted no dice bien, o sea, si usted no puntualiza boca, Ujú. boca, o así, no, o sea, no lo capta siempre. Exacto, o sea, el oído no es, pero ese es un problema que trajeron los de Castilla, porque por ejemplo en el catalán, en los sonidos S, C, Z sí se diferencian. Entonces por eso ellos hacen la C cuando funciona como S con una colita abajo. ¿Sí lo han visto? No sé cómo se llama eso. ¿Se han visto Sanfazón? Realmente dice Sanfacón. Y ustedes dirán, ¿y por qué tiene ese símbolo abajo? Porque está basado a la vez en el francés. Y en el francés, ese sonido es, creo que se llama, creo que le dicen así como bacon, algo así, tiene un nombre así, bacon, bacon, algo así. Sí, bueno, en fin, eso del lenguaje es largo y es complicado. Sí, pero bueno, vamos a continuar. Cerré un momentico esta ventana, que es que ese perro me va a enloquecer. El de los sumerios, ese es un idioma raíz del acadio, ¿sí? Pero el idioma sumerio está basado realmente en el idioma de la India. Es que eso también es una mentira, creer que los sumerios son la primera cultura y que inventaron todo. La primera cultura del mundo no está ubicada en la India, no está ubicada en Sumeria, está ubicada en Babel, que no es Sumeria, ¿sí? Y el lenguaje más antiguo conservado no es el sumerio, es el hindú. Es el idioma más antiguo, el Veda. A ver, colocamos por aquí una imagen a ver si de pronto. El sánscrito se llama, sánscrito. Incluso que feliz que la calle fue o sea, El sánscrito. Sánscrito, sí, es un idioma, es el idioma que están viendo ahí en pantalla, es un idioma rarísimo. Y entonces, en la India, es de donde traen, repito, toda la matemática es hindú, pero los árabes, como son de herencia hindú, pues trajeron la matemática a Occidente, pero en Oriente ya estaba la matemática hace mucho tiempo. El pi, radio, todo eso. ¿Han visto la vida de Pi? ¿Por qué al muchacho le dicen Pi? Porque se memorizó en la película, ¿no? Pues todos los dígitos de Pi, que son más de 400, ¿sí? 3,1415,9, ¿cierto? Es un larguero. Que uno en el colegio era 3,1416, para no poner el larguero de números, ¿sí? Entonces, y luego los árabes pues traen acá, ustedes están diciendo ahorita, ¿no? Que la portada del Baldor, la álgebra de Baldor, era ese no era Baldor, era un árabe llamado Al-Khwarizmi, que es el inventor de muchas de las fórmulas, el inventor Nobel, que recuperó muchas de las fórmulas matemáticas traídas de la India, ¿sí? Y cuando Alejandro Magno, porque todo eso está conectado, cuando Alejandro Magno va a la India, trae de la India también a Grecia muchos matemáticos. Y esos matemáticos le enseñan a una persona que se llamaba Pitágoras, que uno le enseña en el colegio el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Los triángulos de Pitágoras. Falso, todo eso él lo aprendió fue de la India.
Pues fue el nombre que le colocaron porque de pronto fue el que lo escribió en griego, pero él lo sacó fue todo de la India. ¿Quién sabe a quién en la India se le ocurrió eso? Y eso quedó para siempre oculto. Pues el ajedrez no digo que es de la India. La lotería es de la India. Los bingos, hacer los cartones para que tengan todos los cartones la misma posibilidad de ganar. Eso no es colocar números al azar. ¿Se han visto que los cartones de bingo tienen unos números específicos? Y cuando uno llega en casa y uno hace el mismo cartón uno mismo, se le puede estar dando la ventaja a uno de los cartones. Porque eso tiene una fórmula de matemáticas. Eso se llama probabilidad y eso es muy complicado. Eso es mejor mirar en internet cartones y uno copiar los que ya están hechos. No uno mismo ponerse a hacerlo, porque puede darle la ventaja a uno sin querer, sin saberlo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Todo eso viene de la India. ¿Vale? Los hebreos se dedicaban a otra cosa. Se dedicaban principalmente era al conocimiento del yo interior, del espíritu. Mientras que allá se dedicaban era a la matemática, sí, otras cosas. Pues también cada pueblo tiene que desarrollar sus ideas, porque imagínate todos con lo mismo, todos iguales, no tiene sentido. Bueno, volvemos nuevamente al tema aquí, después de habernos metido un poquito por el recorrido de los lenguajes. Repito, la lengua que hablaban Noé, Sem, Can y Jafet era un tipo de hebreo, pero no puedo asegurar que sea el mismo que hablen hoy en día. Me quedaría muy complicado. Pero después de Babel surgió la lengua hebrea que conocemos hoy en día, que pudo haber tomado muchas cosas del lenguaje que hablaban Sem, Can y Noé, porque Sem, Can y Noé son nombres de todas maneras hebreos, que si ustedes los buscan en otra lengua, no tienen raíz, toca buscarlos en el hebreo. Ese es un secreto. Adán es un nombre hebreo. Que usted va y lo busca en otro lenguaje, probablemente no tenga un significado. Por eso usted va y mira, por ejemplo, el personaje Noé en otra cultura y se llama de otra manera. Creo que hay uno donde se llama, ¿cómo es que se llama? Zaratustra, no. Noé en Sumeria. No me acuerdo cómo se llama, pero ya les digo cómo se llamaba Noé en Sumeria. Utnapishtim. Unapishtim. Unapishtim. Utnapishtim. Ajá, así era como se llamaba Noé. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Dice, 5 ciudades de Egipto hablarán la lengua de Canaán. Entonces, la lengua de Canaán era el arameo o el fenicio, ¿vale? Para esta época, o sea, puntualmente para este momento histórico era el arameo. Y les voy a contar por qué. Resulta que los asirios llegaron a las ciudades del norte de Canaán y en lugar de entrar en pelea con ellas se rindieron. Entonces, mucha de la gente que vivía ahí, que era poderosa, empezó a trabajar para el imperio asirio. Y luego fueron y dominaron Samaria. Samaria que hace parte de la tierra de Israel, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía el rey de Asiria? Como el rey de Asiria no era Dios para estar en todos los lugares al mismo tiempo, ¿cierto? Él delegaba el poder. O sea, colocaba, era como administradores, como un títere a su mando. Y lugar donde él llegaba, colocaba títeres de gente que conociera el lugar. Pues obviamente porque sabían cómo funcionaba la agricultura, la gente, las costumbres, las fiestas, todo. Entonces, cuando él llegó a la tierra de Canaán, tomó mucha gente de Canaán y se la fue llevando en sus viajes, en sus expediciones, y el lugar donde llegaba, él colocaba gente que hablaba lengua aramea para que le administrara el territorio. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando acá dice que 5 ciudades de Egipto hablarán la lengua de Canaán, lo que nos dice el texto es lo mismo que nos viene diciendo atrás. O sea, no es difícil entenderlo siempre y cuando tengamos todo el contexto que yo vengo haciendo desde hace casi una hora. ¿Cuál es el contexto? Que los asirios iban a derrotar a los egipcios. En ese contexto, tenemos que como los asirios derrotaron a los egipcios, colocaron administrativamente a personas que hablaban arameo sobre las ciudades egipcias. ¿Me hago entender? O sea, ¿qué está diciendo? Las ciudades egipcias van a ser controladas por personas arameas. Por personas que hablan la lengua aramea, disculpen, por personas que hablan la lengua aramea. ¿Sí? Personas que hablan la lengua aramea, que es la lengua de Canaán. ¿O qué era? ¿Qué era la lengua de Canaán? Vuelvo y repito, sí. Ojo, ¿qué es lo que nos trata de decir la primera parte del versículo 18? La primera parte del versículo 18 nos trata de decir que como los asirios iban a dominar a Egipto, pues en Egipto los que iban a administrar ahora la tierra iban a tener el lenguaje, la lengua de Canaán, que era el arameo, que también era la lengua de los invasores asirios. ¿Sí? No es complicado. Hagámoslo en ejemplo actualmente. Como si yo le dijera, mañana China va a invadir Colombia y lo va a derrotar. Es un ejemplo. Y 5 ciudades de Colombia van a hablar la lengua de la dinastía Shin.
Y uno dirá, la lengua de la dinastía Qing, sí, pues el chino, ¿no? El mandarín. ¿Me hago entender? ¿Ya me hice entender así? Entonces el texto está diciendo, mire, como los asirios van a dominar a Egipto, hay 5 ciudades de Egipto que van a ser controladas por personas de habla aramea. De habla aramea. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Entonces miren todo el contexto que hay que tener para un solo versículo, porque de lo contrario suena raro. O sea, uno lee y uno no entiende nada. Y dice, y jurarán a Yud-Heh-Vah-Heh de los ejércitos, y eso es lo que me parece, de todo el texto me parece lo más complicado. Porque quiere decir que parte de esos administradores iban a ser servidores del Creador. Y uno diría, pero hablan otra lengua, la lengua aramea. No, no hay problema, porque si algo que hemos visto en la vida de Yeshua es que los hebreos y los arameos compartían no solamente costumbres, sino también su lengua. Y jurarán a Yud-Heh-Vah-Heh de los ejércitos. Dice, la ciudad de la destrucción, Eres, será llamada una. Es decir, el texto nos dice, mire, 5 ciudades van a ser controladas por personas de habla aramea. De esas 5 ciudades, una va a pasar a llamarse Eres. Entonces yo les voy a contar históricamente qué ciudad se le cambió el nombre a Eres en la tierra de Egipto. Fue la ciudad de Heliópolis. ¿Verdad que la semana pasada la mencionamos? Entonces, si quieren anotar, porque eso, bueno, abajo quedó en los comentarios, pero aquí o en su Biblia, donde dice Eres, coloque por ahí cerquita Heliópolis. Entonces voy a hacerlo nuevamente más sencillo. ¿Qué he dicho el texto hasta acá? Como los asirios van a derrotar a los egipcios, ¿cierto? Como los asirios van a derrotar a los egipcios, los asirios van a colocar administradores de lengua aramea en 5 ciudades. Una de esas ciudades va a llamarse Eres. ¿Y cómo se llamaba antes? Eres, Heliópolis, ¿vale? O sea, se le cambió de No, de Heliópolis a Eres. Ah, ¿Qué significa Eres? La ciudad de la destrucción. ¿Sí? La ciudad de la destrucción. Le colocaron ese nombre. Pero yo les voy a decir cuáles fueron las otras 4 ciudades, que fue un dato histórico que les dije que les iba a dar el día de hoy. Entonces vamos a borrar aquí un momentico todo este larguero que hemos escrito en el tablero para colocar lo que necesitamos. Bueno, mucho cuidado entonces para que no nos vayamos a perder. Entonces, 5 ciudades de Egipto, 5 ciudades de Egipto, ¿cierto? Iban a ser controladas por personas de lengua aramea. Pero el texto, 3, 4, 5, solamente nos va a colocar una. O sea, nos va a decir solamente una. ¿Cuál es la que nos coloca el texto? Eres. ¿Y Eres a qué equivale? No, ¿qué significa? A Heliópolis. Muy bien. A Heliópolis. ¿Listo? Heliópolis. Heliópolis. Creo que por aquí lo tenemos. ¿Qué versículo era ese? Sí. Sí. Y las otras ciudades son las siguientes. Son la ciudad de Memphis. La ciudad de Memphis. La ciudad de Tebas. La ciudad de Hermópolis, que es otra diferente. Hermópolis. Hermópolis. Y la ciudad de Leontópolis. ¿Sí? Son las 5 ciudades que Asiria logró controlar en Egipto. Y obviamente, si Asiria controlaba esas 5 ciudades en Egipto, pues eran guiados por personas que hablaban ¿qué lenguaje? Pues la lengua aramea, que era el lenguaje de los asirios. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo hoy. Es como si mañana China invadiera Estados Unidos y colocara en 5 ciudades de Estados Unidos administradores de lengua mandarín, y esas 5 ciudades fueran Nueva York, Washington, Los Ángeles, Florida. Bueno, Florida no es una ciudad, es un estado. Pongámosle Miami y la ciudad de Phoenix. Pongámosle. ¿Sí? Phoenix. Entonces, Memphis, Tebas, Hermópolis, Leontópolis y la otra que ya había mencionado que era Heliópolis. Son las 5 ciudades que los arameos
dominaron fuertemente allá en la tierra de Egipto. Ahora, uno diría, ¿y por qué el texto menciona puntualmente a Heliópolis? O sea, ¿por qué coloca a Eres y no menciona a las demás? Porque ellos colocaron a Heliópolis como su capital. O sea, la capital asiria en Egipto, ¿cuál era? Heliópolis. Anotemos eso por acá. La capital asiria en Egipto, ¿qué era? Era Heliópolis. No confundir Heliópolis con Hermópolis, no es lo mismo. ¿Listo? Ni con Leontópolis tampoco. Son todos lugares diferentes. Si ustedes cogen un mapa de Egipto, ahí las pueden ubicar todas. O sea, esas son ciudades reales, no me lo inventé, están todas en el mapa. De hecho, yo iba a poner un mapa ahí, pero no me cupo por los comentarios que me quedaron un poquito largos. A ver si de pronto encuentro el mapa por acá. Leontópolis, por ejemplo. Leontópolis. Mira, aquí están las ruinas de Leontópolis, por ejemplo. A ver qué más vemos por aquí. Leontópolis. Dice que en la actualidad la ciudad se llama Kaf al-Mekdam. Pues obviamente porque hoy en día es musulmán Egipto, ¿no? Es Islam, entonces cambiaron el nombre de la ciudad. Dice la ciudad de los leones, por los leones que habían tallados en piedra en la ciudad. Hermópolis, busquemos. Aquí, por ejemplo, en este mapa. Se pueden ver bien, veamos. Hermópolis. Sí, aquí lo estoy buscando en el mapa. Tebas también. Pero no veo a Leontópolis. Ah, mira acá, Leontópolis. A ver si colocamos de pronto un pantallacito ahí en el grupo. Si lo colocamos por aquí así. Y vamos a colocarlo por aquí en Centro de Estudio. Debería usted. Listo. Entonces, ahí coloqué en el grupo para que puedan ver pues, el mapa, ¿no? Que no lo coloqué acá porque no me cabía. Pero ahí ustedes pueden ubicar las ciudades. Heliópolis, no sé si Heliópolis saldrá en ese mapa, que me parece que no quedó ahí. Pero están las otras, que son Hermópolis y, por ejemplo, Memphis también está. Tebas no alcanza a salir porque Tebas es más al sur. Y Leontópolis en la parte de arriba, o sea, para que se den cuenta que son lugares reales, son sitios reales. Fueron sitios reales. O sea, cuando la Torá, en este caso el Tanakh, habla de algo, es algo real. O sea, eso no es por jugar. ¿Listo? Creo que Juan Pablo tenía una pregunta, me parece. Ah, ¿se salió? Bueno, entonces seguimos. Dice, en aquel tiempo, el versículo 19, quedó claro el 18, ¿cierto? Lo de las ciudades, lo de la lengua y todo eso. 19, en aquel tiempo habrá altar a Yud-Heh-Vah-Heh en medio de la tierra de Egipto y pilar en la frontera a Yud-Heh-Vah-Heh. Entonces aquí nuevamente nos toca recurrir al conocimiento histórico porque el bíblico aquí no nos da mayor detalle, porque como el mensaje fue escrito para personas que sí conocían aquel territorio y nosotros no estábamos ahí, pues nos toca aprender. Entonces en aquel tiempo, 19, habrá altar a Yud-Heh-Vah-Heh en medio de la tierra de Egipto y pilar en la frontera a Yud-Heh-Vah-Heh. ¿Listo? Bueno, altar a Yud-Heh-Vah-Heh es una expresión fuerte, es decir, no es una expresión cualquiera, es una expresión que ya denota que hay algo raro. O sea, para usted construir un altar al Creador, es porque usted era conocedor del Creador, ¿cierto? Y arriba ya nos mencionó que algunos de los que fueron con los asirios también eran como hebreos, porque dice que juraban al Creador y todo eso. Altar a Yud-Heh-Vah-Heh. Entonces yo les pregunto, ¿existió alguna vez un altar al Creador en Egipto?
No piensen en la época de Moisés, porque ya esto ya haya pasado mucho tiempo desde Moisés, ya hayan pasado, ¿qué? 1000 años, un poquito más. 2500, sí, casi 1000 años. 900 y pico de años. Es decir, les pregunto, ¿hubo en algún momento de la historia, o conocen ustedes en algún momento de la historia, algún altar en Egipto que haya sido consagrado a el Dios de los hebreos? Les pregunto para ver ustedes qué piensan. ¿Anotaron las 5 ciudades? Que en los comentarios están, pero bueno, es bueno tenerlo apuntado. Repito la pregunta, ¿ustedes conocen, cierto, algún altar o han escuchado algún altar del Creador en medio de la tierra de Egipto? ¿Y algo en la frontera que esté como dedicado al Creador? No, ni idea. Bueno, vamos entonces a verlo a nivel histórico. En la Biblia, pues obviamente, pues no lo menciona. ¿Sí? Aquí alguien me dice que no. Bueno, efectivamente hubo un templo judío o hebreo en Elefantina, ¿sí? Que era lo que yo les contaba la vez anterior. Entonces, Elefantina es una isla ubicada en la parte sur de Egipto. O sea, el mapa de Egipto es algo como esto. Aquí está el Nilo, el delta. Si recuerdan el mapa de la semana anterior. Y en la parte sur, bien en la parte de abajo, queda la isla de Elefantina. Es una isla en medio del río, es una isla bastante grande. Y aquí estoy leyendo una página que se llama Amigos de la Egiptología, cogí esta porque me pareció la más sencilla de todas. Dice Amigos de la Egiptología, el templo judío de Elefantina. Dice acá, voy a leer rápidamente. No lo voy a leer más bien, porque voy a colocar las imágenes más bien, ahí podemos ver un poquito. Y dice... O sea que fue levantado por hebreos, no por egipcios. No, por hebreos. Dice, bueno, les cuento así rápidamente como para resumir acá, en ese lugar se sabe que fueron hebreos los que construyeron porque encontraron un montón de papiros en hebreo, ¿sí? Ya han traducido una gran cantidad de ellos. Dice que en uno de los papiros encontraron un contrato de matrimonio. Estamos hablando del año bastante tiempo antes de Jesús. Ya habían contratos matrimoniales. Y ya lo había mencionado alguna vez, que si la Torá habla de una carta de divorcio, es porque la carta de divorcio anulaba ¿qué? Un contrato matrimonial. O sea, los contratos matrimoniales existían por hablado y por escrito. Bueno, encontraron un contrato matrimonial allá en la isla Elefantina. Dice además de eso que encontraron a alguien llamado Nathan ben Ananía, o sea, citado en esos documentos, que lo mencionan como un sacerdote de Yuhebahei, el Dios de Israel. Dice además de eso que en ese documento era el tratado de acuerdo entre el sacerdote Ananía y Tamut, la hija de un tal Meshulam. Además de eso, dice algunos de esos papiros que el lugar fue una comunidad judía muy próspera en la cual había un templo dedicado a Yud-Heh-Vah-Heh y que habitaron ahí hasta aproximadamente el siglo IV antes de Cristo. O sea, fue, perdón, desde el siglo IV antes de Cristo, desde, no hasta, sino desde, ¿sí? Vamos a otra página así como un poquito más. Dice, de la Universidad Católica de Argentina, de la biblioteca digital de ellos, un investigador llamado Alejandro Bota hace un escrito llamado Aspectos de la vida cotidiana en la colonia judía de Elefantina. Y ahí empieza a hablar un poco acerca del descubrimiento de los lugares, de los, ¿cómo se llama eso? De los rollos, de los papiros. Y dicen, por ejemplo, que en Elefantina tenían tratados sobre la esclavitud, sobre la compra y venta de personas, comentarios sobre la herencia, sobre el matrimonio, sobre los préstamos, sobre los depósitos, sobre el matrimonio y el divorcio, sobre las cortes judiciales, sobre la religión, ¿sí? A ver qué más encontró el investigador. Ah, bueno, dice, por ejemplo, los nombres de los judíos de Elefantina evidencian una fuerte continuidad con las tradiciones bíblicas. 80 de los 190 nombres hebreos mencionados en los documentos son teofóricos, es decir, que utilizan el término Yud-Heh-Vah-Heh como sustantivo o como verbo. Sí, o sea, casi toda la gente tenía un nombre terminado en ya o que empezaba por ya. Dice además de eso que
solamente el 5% de los nombres mencionados en estos papiros son profanos o no judíos. El hecho de que no haya ninguna mención a la Torá en los documentos cotidianos de Elefantina o que no se hayan encontrado copias no implica necesariamente que fuera desconocida para la comunidad. Un rollo de la Torá había sido demasiado valioso como para ser abandonado por su propietario. Y el estudio de los periodos posteriores de la historia judía demuestra que la vida judía diaria estaba menos impregnado por las normas y regulaciones de la Torá que una lectura ingenua de los textos bíblicos y rabínicos que podrían llegar a sugerir. Es decir, como que la gente se guiaba más por la tradición de los rabinos del lugar que realmente por la Torá. Sí, es lo que trata de decir el texto. En síntesis, el cuerpo en lengua aramea, a esto quería llegar. La gente de la comunidad elefantina, ¿cuál era su lenguaje? Hablaban arameo. ¿Se acuerdan que él decía que los dirigentes iban a consagrarse al creador en lengua cananea? Lo que hablamos de leer ahorita, en arameo. Y qué casualidad que los rollos están todos escritos en arameo. Dice, en síntesis, el cuerpo en lengua aramea proveniente de Elefantina da testimonio de la vida y las vicisitudes de una colonia judía compuesta principalmente por soldados y familias alrededor del siglo V a.C. El legado de esta comunidad muestra evidencia tanto de su continuidad como de su divergencia de ciertas tradiciones bíblicas y de ciertas tradiciones judías más tardías. ¿Sí? O sea, es un documento para que ustedes lo puedan después de pronto por ahí revisar o leer. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar de pronto templo judío en Elefantina. ¿Alguien tiene de pronto internet que nos deje ver? Es que yo tengo aquí el internet muy malo, la verdad. Esa es una reconstrucción digital, ya lo colocamos aquí para que ustedes lo puedan ver. Es una reconstrucción digital de lo que era el templo y la ciudad. Aquí lo coloco para que lo puedan ver, ahí lo voy a pasar. Es lo que ustedes también ven en pantalla. O sea, hicieron una reconstrucción digital basada en los hallazgos arqueológicos y así era como se veía la ciudad en aquel momento. Entonces, vamos a ver, abrir una pestaña nueva acá y lo agrandamos aquí para que ustedes lo puedan ver. Listo, miren la ciudad y miren el templo. Tiene una estructura muy parecida al templo de Jerusalén. Pero es una ciudad, Sí. no una isla. No, es una isla. Y en la isla construyeron la ciudad. Isla en el río. No, porque San Andrés es una isla en el mar. Sí, es que eso es siempre o sea, este era como, sí, o sea, no sé si puede llamarlo, pero es que verlo dentro del mar es como si, pero dentro del ¿Río? O sea, lo hace ver como si, o sea, yo pensaba que la isla Sí. era fuera. Ah, ¿en el mar? No, no, no. O sea, por eso no quedaba en Egipto, por eso que se lo nombró. Era parte de Egipto. Sí, Sería parte de Egipto, si está hacia adentro. ya entendí. Identificado que la isla dentro del río. Sí, es una isla dentro del río. Es una isla bastante grande, como se puede ver en esa imagen. Si vieron el templo, tiene la misma estructura del templo de Jerusalén. Entonces, los judíos que se fueron hasta Elefantina, movilizarse hasta Jerusalén era muy complicado. Entonces, decidieron hacer su propio templo allá. Pero, ¿qué es lo que más me sorprende? Que, bueno, todo esto es histórico, es cierto, ¿sí? Pero a mí lo que más me sorprende es que el creador, según el texto de Isaías, estaba viendo con buenos ojos esos sacrificios. Ya lo vamos a leer y verá. Los tomaba como válidos. Los tomaba como válidos. Y habían sacerdotes allá y todo. Lo acabamos de leer, ¿cierto? Que en los documentos ahí relatado hasta con nombre propio y todo, el sacerdote, ¿sí? O sea, es un datazo importante. Pero vamos a seguir leyendo Isaías para que se puedan seguir sorprendiendo, porque sí que es interesante el libro y todo su contenido, ¿no? Dice entonces... Sergio, sí, Juan Pablo, te escuchamos. Ahorita te pregunté, pero ya te ha sido. Dale. es los judíos de Elefantina y el templo que construyeron también se puede conocer como Leontópolis. Uy, no te sabría decir. ¿Aló? ¿Ontópolis o Leontópolis? Leontópolis. Hola. No, Leontópolis queda ¿Aló? al norte.
Hola, hola, ¿me escuchas, Juan Pablo? Sí, sí lo escucho, sí lo escucho. Vale, Sí lo no, escucho. Leontópolis quedaba al norte de Egipto y Elefantina quedaba al sur, bien al sur. O sea, Leontópolis está ubicado acá, aquí en el norte, como lo están viendo aquí en el tablero. Leontópolis, ¿sí? Mientras que la isla de Elefantina quedaba bien al sur, metido por allá en África, ¿sí? Prácticamente en Sudán quedaba metida. O sea que es muy probable que muchos de los judíos se hayan casado con personas negras, porque es que ¿se acuerdan que la persona de tez brillante, que eran negros? ¿Se acuerdan de eso? Que los contrataban para la Sí. guerra, eran buenos constructores también, ¿sí? Sí quedó un poquito más Y, claro. y en Leontópolis había descendientes judíos, o sea, también allá había un templo o no, Que yo lo o conozca, solo. no, 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 solamente en Elefantina se sabe que había uno, porque están los hallazgos y Sí, es que estoy leyendo una parte que dice, pues básicamente es los como, papiros y todo eso. ah, ok, listo, listo, gracias. Vale. Entonces, como Mara está diciendo, tiene como un poquito cortado la comunicación, dice que estaba leyendo algo y que seguro leyó que en Leópolis también, no lo descarto, no lo he leído, pero yo sé ciencia cierta de la isla de Elefantina y ese texto se refiere a la isla de Elefantina, ¿vale? Porque ese lugar donde hicieron fue un templo con las mismas características del templo de Jerusalén y habían sacerdotes, como les leí ahorita en la traducción que hicieron de los papiros, ¿sí? Vamos a continuar. Ahora, como dato curioso, la comunidad de Elefantina desapareció más o menos en el siglo I o II, o sea, después de Jesús. Las causas no se saben muy bien por qué. Algunos dicen que puede haber sido una enfermedad que los pudo haber sacado de ahí volando. Y otros dicen que no, que es que ellos fueron hasta Yavne, al concilio de Yavne, con sus papiros y sus rollos y eso, y decidieron quedarse a vivir allá en Jerusalén, porque en Israel, porque estaban muy lejos de las otras comunidades judías y tenían miedo a que también los mataran, así como los romanos venían matando gente judía por todo el mundo. Entonces decidieron, según esa teoría, quedarse viviendo en Yavne, lo que no sería extraño, porque mucha gente terminó viviendo en Yavne porque se convirtió como en el centro del judaísmo. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que habíamos dicho que, por ejemplo, el sacerdocio es propio de Jerusalén, ¿sí? No el templo, pero el rabinato es propio, pero de Yavne, que Yavne fue donde se inició el rabinato en forma, o sea, firme, firme, ya con normas y toda su estructura. ¿Se acuerdan del rabinato? Que todavía está vigente, ¿no? Ahí está. Y tenemos una Biblia hecha por rabinos, fariseos todos. Sí, me hago entender. Eso no es nada descabellado. O sea, estamos hablando de cosas que ya son normales acá. ¿Sí? ¿Alguien está perdido? Un poquito difícil el tema, ¿no? No, y digamos que en el caso de eso, digamos como que el altar estaba en medio de la isla, pero y el pilar que es en la frontera. Ya, le vamos a ver, calma. Entonces, en aquel tiempo habrá altar a Yuhebahé en medio de la tierra de Egipto y pilar en la frontera al Creador. Entonces, ese templo habla, pero ese altar más bien habla de la isla de Elefantina. ¿Listo? Si quieren más información del tema, pues yo les recomiendo que busquen en internet, hay un montón de información, no me quiero extender mucho en el tema, pero básicamente la comunidad elefantina fue muy fuerte y se les ha señalado muchas veces como que, incluso el historiador lo decía, que ellos desarrollaron un sistema de tradiciones más antiguo que el mismo rabinato. Y cuando Elefantina existía, los rabinos todavía ni siquiera habían aparecido por ahí. Sí, es interesante. O sea, podríamos estar hablando de la primera comunidad judía con tradición, pero bueno, seguimos. En aquel tiempo habrá altar a Yud-Heh-Vahei en medio de la tierra de Egipto y pilar en la frontera a Yud-Heh-Vahei. Entonces, ¿cuál era la frontera de Egipto en aquel momento? Era un lugar llamado Siena, Siena o Asuán, ¿sí? Esa era la frontera de Egipto en aquel momento, Siena o Asuán. Y Asuán, vamos a llamarlo Asuán, Asuán queda ubicado frente a la isla de Elefantina, o sea, hagamos de cuenta que este es el cauce del río, aquí está la isla y Asuán queda ubicado más o menos como por esta zona. Esa era la frontera, ¿sí? Esa era la frontera, Asuán. En Asuán, allá en Egipto, este es Asuán. En Egipto,
Este es el río, este es Elefantina y este es Asuán, Sí, pero hay más afuera de la frontera. en la frontera de Egipto. Ah, Entonces, diagonal, Está la isla de sí, diagonal está el lugar llamado Asuán. En Asuán han encontrado mucho rastro de presencia de judíos también. O sea, cuando ustedes van y miran judíos de Asuán, también les va a salir información. Coloquémoslo acá, judíos de Asuán. Miren, coloqué judíos de Asuán y me arrojó información de Elefantina. Voy a leer este apartado. Sí. Asuán o Aswan. Dice, evidencias históricas de los judíos en Egipto. Estoy tomándolo de una página llamada Egipto Exclusivo. Dice lo siguiente, escuchemos. Todos estos episodios son narrados en los mencionados libros sagrados, pero además de esos relatos existen otros documentos históricos de enorme valor y que atestiguan la presencia de los judíos en Egipto. En el caso de los papiros de Elefantina, que sugieren la existencia de un templo dedicado a Yuhet-Bajei en esta isla de la ciudad de Asuán, en torno al siglo V a.C. Es decir, la isla de Elefantina y Asuán eran muy cercanas, ¿sí? Y en Asuán, que era la frontera de Egipto, había también elementos consagrados al Creador. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces podemos encontrar presencia hebrea, puntualmente de la casa de Judá, tanto en la isla de Elefantina como también en la ciudad de Asuán, que son ubicadas en el límite del territorio de Egipto. ¿Sí? ¿Me hago entender? Continuamos. En aquel tiempo habrá altar a Yuhet-Bajei en medio de la tierra de Egipto. Ese texto hay que colocarle ahí abajito, isla elefantina, ¿sí o no? Y pilar en la frontera a Yuhet-Bajei, la ciudad de Asuán. Los judíos habitaban esas dos ciudades. Entonces, el altar en medio haría referencia, repito, a la isla de Elefantina. Y el pilar en la frontera a la presencia judía en Asuán. ¿Sí lo colocaron por ahí? Continuamos. Y serán, o sea, aquí es donde yo digo que me sorprendí. Porque yo puedo hacer un templo acá dedicado a Yuhet-Bajei. El problema no es hacerlo. El problema es que el creador lo tome como algo serio. Pues yo puedo hacerlo acá. Hay una iglesia, no sé, creo que es en Estados Unidos, que la construyeron con las medidas, ¿cómo se llamaría eso? Las medidas aproximadas, o ¿sí tiene otro nombre? Escala, las medidas a escala de lo que fue el templo alguna vez, hicieron una iglesia con la misma estructura, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero yo no sé si Dios tomará eso como algo válido. ¿Cuál es la diferencia? Que lo de ellos, Dios lo tomó como algo válido. Y dice, y serán por señal y testimonio para Yud-Heh-Vahei. Señal y testimonio, haciendo referencia al altar y al pilar. Y serán por señal y testimonio para Yud-Heh-Vahei de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Yud-Heh-Vahei a causa de sus opresores, y entonces un salvador y un príncipe que los librará. ¿Sí? Me quedé como mal redactado. Y un príncipe los librará. No que los librará, sino los librará. Quitemos el que. Eso está mal ahí. Los librará. 20. Serán por señal y testimonio para Yud-Heh-Vahei de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Yud-Heh-Vahei a causa de sus opresores, y entonces un salvador y un príncipe los librará. Y ahí queda pendiente, pues, quién era. Vamos a continuar para después de volvernos, porque hoy no vamos a terminar de verlo todo. Y conocido será Yud-Heh-Vahei en Egipto, y conocerán los egipcios a Yud-Heh-Vahei en aquel día. O sea, que la gente estaba tanto en Asuán como en la isla de Elefantina, estaban cumpliendo bien la Torá, estaban haciendo bien las cosas. Por eso estaban dando a conocer el mensaje del Creador. Y harán un sacrificio. La palabra es seba. Seba significa pasar por fuego. Y una ofrenda. Y la palabra ahí es minjá. Minjá. Harán entonces voto al Creador y los cumplirá. Y entonces yo dije, o concluí, dije,
antes de haber leído el documento histórico, dije, aquí tenían que haber sacerdotes, porque los sacerdotes eran los únicos habilitados para hacer sacrificios y ofrendas. Y después me encuentro en el documento histórico que hay incluso el nombre de un sacerdote del lugar. Seguimos, miren lo bonito de los textos bíblicos cuando lo relacionamos con la historia. O sea, le quitamos el velo de los sentimientos, porque yo con estos textos también podría llegar a pedir el diezmo. En la iglesia lo hacen, con cualquier texto lo fuerzan para que hable del diezmo. Pero cuando uno lo lee sin ese velo de ignorancia, ese velo llamado sentimentalismo, uno entiende y uno dice, ah, claro, ya sé que está hablando el texto. Ya sé que lo que habla la Biblia es real, porque es que decir que la Biblia no es real sin haberla leído, eso lo dice cualquiera, cualquier tonto lo dice, pero cuando usted empieza a leer las profecías y empieza a encontrar todo este tipo de información, dice, estos manes estaban metidos en algo grande, ¿sí? Sigamos para que usted se lleve una idea de los judíos de Elefantina. Harán entonces voto al Creador y los cumplirán. O sea, ellos hacían votos y los cumplían. Quiere decir que el territorio de Elefantina y Asuán pasó a ser territorio hebreo. Tanto que Dios escuchaba los votos, los sacrificios, las ofrendas y todo eso. 22. Y golpeará a Yuhet-Bajei Egipto, herirá y sanará. Y a Yuhet-Bajei se volverá y él será favorable y lo sanará. Y ahí del 23 en adelante hasta el 25 toma otro tema que luego lo veremos también en la siguiente clase, ¿vale? Pero yo quiero que ustedes se lleven hoy la duda o la idea simplemente de que los judíos de Elefantina hicieron un templo al Creador, no hay nada raro, pero Dios lo tomó como algo válido, lo que ellos estaban haciendo. Complicado, ¿sí o no? Porque uno se ha metido mucho en la cabeza que los judíos eran solo templo y ya, y tal vez no era tan así. Y yo entiendo ahí es que los científicos se contagiaron de ese que estaban haciendo estos judíos y terminaron haciendo, digamos, ofrenda al creador. Sí, los egipcios. Pues hay un texto que dice, vamos a mirar a ver si lo encontramos. Dice que no será por templecito, algo así dice. No será por templecillo. Está en el libro de Jeremías, pero no sé qué texto es, que me ayuda a mirar, donde dice algo así como que en la dispersión, Yuhet-Bajei no servirá por templo, no será por templo. En Jeremías. No lo encuentro. O será por santuario. Hay un texto que dice algo así. Y es diciéndole a Jeremías que como la dispersión llegó a donde los israelitas vayan, Dios va a servir como templo, o sea, la presencia divina moviéndose con los israelitas. Que luego Yeshua lo reafirma cuando dice que donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está la presencia divina. O sea, no necesitamos del templo para que la presencia divina se manifieste hoy acá. Y los judíos también saben eso, por eso muy poco les importa volver a la tierra de Israel, algunos de ellos. Sé que muchos van a la tierra de Israel, pero otros no, otros se quedan en los lugares donde ellos viven porque pues ahí Dios también los ha prosperado, han crecido espiritualmente. Breslev, Chabad y todas las comunidades son de origen extranjero, ninguna surgió en Israel, ninguna. Creo que es santuario la palabra. Se los voy a leer el texto porque no me acuerdo. No, lástima. Jehová no será por templo. No. Se los debo. De suelo me buscamos por ahí. ¿Alguien encontró algo parecido o no? No. Es que utiliza una palabra rara. No me acuerdo si es santuario, templo, tabernáculo. No sé. Miremos tabernáculo en Jeremías y si no, terminamos ahí. Creo que no aparece en Jeremías ni una sola vez. No. ¿En cuál, perdón? ¿Será en Ezequiel?
Ven y miramos santuario en Ezequiel. Es que es una profecía donde dice eso, que a Sergio, donde vaya Israel, en Dios irá Ezequiel- con ellos. Dime. En Ezequiel 11:16. Gracias. Miremos a ver si es el que estamos buscando. Ezequiel 11:16. Es este, sí. Ezequiel 11:16. Es este. Dice un pequeño santuario. ¿Sí ven que era algo así como templecito, algo así? Ezequiel 11:16. Es una profecía que aplica para nuestros tiempos. Desde que lo sacaron de la tierra, aplica. Por tanto, así ha dicho el Creador, el Señor. ¿Estamos ahí? Sí, en Ezequiel 11:16. ¿Sí? Ezequiel 11:16, mientras que lo van buscando. Ya vamos a terminar. Recuerden, amigos, ¿cierto? Que a la 1:30 volvemos con, 1:40 volvemos con la clase del Brit Hadashah, clase de historia a las 3 de la tarde. Luego vemos la letra Shin de hebreo y por último terminamos con la clase de la Parashá de la semana. Los invito a que nos acompañen y a que sigan Centro de Estudios Hebreos Cero en todas sus redes sociales y también que apoyen a Centro de Estudios Hebreos Cero en redes sociales, con las acá, con las oraciones, con todo el tipo de apoyo que puedan brindarnos. Nos hace mucho más fuerte y nos permiten continuar. Dice el 16, 11 y 16. Por tanto, así ha dicho el Creador el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen, es decir, a donde Él nos arroja y nosotros llegamos a buscarle, a clamar a Él nos sirve a nosotros como ¿qué? Pequeño santuario. Ahí no dice santuario, dice pequeño santuario, porque santuario es un nivel pues muy alto, un nivel al cual el templo no llegó, mucho menos vamos a llegar a cada nivel de templo, pero sí llegamos a un nivel de pequeño santuario. O sea que donde nosotros estamos, el Creador se manifiesta con nosotros, si hacemos las cosas bien, obviamente, como un pequeño santuario. Así se hace en la casa. Sí, claro, es en la casa, obvio. Es decir, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿cierto? Quiere decir que la moedí, la palabra mikra, moedí no. La palabra mikra incluye 2 o más personas. O sea, mikra es reunirse el mismo con otra persona, o sea, serían 2. Creo que Yeshua tampoco tiró una estupidez. Está basándonos en el término mikra, donde hay 2 o 3 reunidos, mikra, si no moedí. Bueno, vamos a orar. Es que uno ve las palabras de Yeshua como si fuera estúpido. Y peor aún, como que uno se siente estúpido leyendo el Nuevo Testamento, ¿no? Porque se hace estúpido. Estúpido que no busca, ¿sí? Eso sí, hay que buscar. Y que a veces suena como muy simple y sencillo lo que dice, Sí. pero uno va con... No, y que hay que tener en cuenta que ellos eran personas muy estudiosas y estudiadas, y que estamos hablando del Mashiach, que tampoco tiraba cosas por tirar, ¿sí? Vamos a orar, vamos a darle gracias al Creador en esta mañana. Nos ha permitido estudiar una mañana más, gracias al Creador. Oremos. Padre, te damos gracias para siempre, es tu infinita misericordia, tu bondad. Ha acompañado a los hijos de Israel en cada momento y en cada situación donde tú nos has colocado. Has traído a nosotros tu palabra, tu Torah, y has revelado para nosotros en esta mañana parte del libro de Yeshayahu. Gracias, Padre, por las 90 clases que hemos podido realizar en este lugar, 90 Shabbats que hemos podido consagrar a ti. Así, 2 años, Padre eterno, la cual hemos empezado este recorrido y queremos seguirlo haciendo. Permítenos seguir haciendo este recorrido del estudio de Yeshayahu. Gracias, Padre, por cada persona que estudia. Gracias, Padre, por cada persona que es alcanzada a través del Centro de Estudios Hebreos Teruá. Y gracias, Padre, por cada persona que tú colocas con sabiduría, con inteligencia a lo largo del mundo para que enseñe tu palabra. Te damos gracias también, Padre eterno, porque en esta mañana nos has permitido buscarte, nos has permitido clamar a ti. Te alabamos solamente a ti y colocamos en tus manos nuestra vida y que se haga conforme a tu sagrada voluntad. Te alabamos, te exaltamos y te damos la gloria y la honra únicamente a ti. Amén. Recuerden, amigos, también que si quieren ayudarnos en la sede acá, lo pueden hacer, no solamente presencial, sino a través de nuestros canales virtuales, cuenta de ahorros, Nequi, etcétera. Cualquier apoyo que dé a Centro de Estudios Hebreos Teruá ayuda al crecimiento de nuestra comunidad. Shalom a todos y muy buena tarde. Nos vemos ahora más tarde. Shalom. Shalom. Shalom, muchas gracias. Gracias. Shalom, que estén bien. Gracias. Aló, gracias. Gracias. Shalom.